Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a hablar acerca de los movimientos y los partidos políticos. Nuestro grupo se encuentra conformado por Johan Steven Castellanos, quien les hablará sobre los inicios de los partidos políticos, Diana Paola Grisales, otras opciones políticas del siglo XX, Lorena Rojas, partidos políticos en la actualidad, constitución, personería y movimientos, Jorge Eduardo Galvez, movimientos políticos, conceptos, características y tipología, Erika Liliana Jiménez, razón de ser, duración, institucionalización y oposición. Y quien les habla, Lady López, les hablaré acerca de la historia. Colombia ha sido uno de los países latinoamericanos que se ha caracterizado por la ausencia de dictadores permanentes, un sistema bipartidista, una tradición electoral y por uno de los partidos políticos que se posicionan de entre los más antiguos de Occidente. Desde la conquista española se gestionaron una gran violencia en nuestro territorio y debido a esas circunstancias se ha visto que desde las facciones, los antecedentes de los partidos políticos en la actualidad se han presentado divisiones al interior de cada una de estas organizaciones. En ese entonces, por ejemplo, tenemos a los independentistas que se dividieron en bolivarianos y en santanderistas. Igualmente pasa hoy en día, ya que no hay acuerdo entre los integrantes de los mismos movimientos y partidos, lo que demuestra una disciplina poco evolucionada desde sus orígenes hasta el día de hoy. Los partidos se originaron en Europa alrededor del año de 1808, cuando Napoleón invadió a España y derrocó al legítimo rey Fernando VII y en su lugar él posicionó a uno de sus hermanos. Esto en España generó una gran revuelta, lo que se dio con la creación de la Junta Central Acuartelada en Sevilla, la cual destituyó al rey que había impuesto Napoleón y siguió manteniendo su lealtad a Fernando VII. En América Latina, las autoridades aceptaron seguir este mandato, pero las personas nacidas en Latinoamérica, los españoles y los criollos expresaron su derecho a manejar las colonias durante la ausencia del rey. Esto lo que generó fue una gran movilización de personas y se crearon unas juntas americanas, las cuales se consolidaron en 1810. Esto marcó el inicio de los partidos entre dos facciones principales por el poder de las colonias americanas, que fueron los independentistas y los centralistas. Los independentistas buscaban su separación y organizar su propio gobierno totalmente aparte de España. Por el contrario, los centralistas buscaban que las autoridades españolas siguieran ejerciendo el poder hasta el retorno del rey. Asimismo, estos dos movimientos tuvieron separaciones. Los independentistas se faccionaron en los patriotas y los centralistas en los realistas. Asimismo, los patriotas tuvieron dos subdivisiones que fueron en unos que estaban de acuerdo con tener una constitución política federalista y otro con una constitución política centralista. Debido a toda esta disputa y el poco acuerdo que había entre todos los integrantes de ese entonces, nuevamente de España regresaron e hicieron una reconquista de los territorios que ya se habían liberado. Posterior a esto, Simón Bolívar regresó nuevamente junto con otros generales y comandantes que le ayudaron nuevamente a retomar el poder de la nación. Asimismo, entonces para los años de 1821 ya Santander era vicepresidente y Bolívar el presidente. Allí ellos dos siguieron con mucha enemistad. Ellos nunca pudieron estar de acuerdo, siempre tuvieron muchas divisiones y entonces se separaron totalmente y allí fue donde se inició nuevamente un partido que apoyaban a Santander, que es el núcleo del Partido Liberal, y los que apoyaban a Bolívar, que viene siendo el embrión del Partido Conservador. Entonces, a comienzos del siglo XIX ya se da una estructura a los partidos políticos colombianos. El primero fue el Partido Liberal, que para 1848 creó el programa esbozado por José Ezequiel Rojas, y le siguió el Conservador para el año de 1849 con Mariano Ospina y José Eusebio Caro, quienes
redactaron el programa correspondiente a este partido. Así entonces la sociedad colombiana se divide en dos grandes partidos. Un lado los conservadores que abogaban por la tradición política, los esclavistas, los burócratas, los terratenientes, los militares de altos rangos y el clero. Por el otro lado, las ideas liberales, quienes abogaban por transformar el Estado colombiano y hacían parte de ellos los comerciantes, los artesanos, los esclavos. Los conservadores, liderados por Mariano Ospina, ellos insistían en conservar su Estado colonial, porque estas transformaciones, tanto económicas como políticas y sociales, podían interferir en sus intereses. Asimismo, los liberales exigían reformas como la abolición de la esclavitud, la libertad de prensa, de palabra, de religión, de enseñanza, para que se instaurara el sufragio universal, directo y secreto, y también para la supresión de la pena de muerte, entre otras muchas otras peticiones de gran relevancia para ese entonces. Es debido a esta gran división de poderes que se generaron muchas guerras, muerte y desolación a lo largo de muchos años en nuestro país. Fuentes tomadas de PDF, Historia de los partidos políticos en Colombia, Germán Lozano Villegas, Historia de los partidos. Buenas tardes, en el día de hoy les voy a hablar de los inicios de los partidos políticos en Colombia. Pues se les llamaron sociedades democráticas, que aparecieron desde el año 1846 en Bogotá, con una asociación de clase de artesanos, quienes en cuyas instalaciones se dedicaban a dictar clases en la noche, clases nocturnas, para enseñar a leer, a escribir, para enseñar aritmética y también para enseñar clases de dibujo. 3 años después, en 1849, dicha sociedad de artesanos comenzó a ser más famosa, muy popular, y empezaron a frecuentarla mucha más cantidad de personas que deseaban que fueran como notorias sus opiniones liberales. Después, con el tiempo, pasado el tiempo, el principio educativo de esta sociedad fue desapareciendo, y dichos encuentros empezaron a ser para hablar de política. Entonces, debido a esto, un gran porcentaje de personas que habían iniciado en esta organización desertaron, ya que en principio ellas estuvieron en la organización era para recibir las clases de alfabetismo. El primer director de esta Sociedad de Artesanos de Bogotá se llamó Ambrosio López, y dicha sociedad hoy se llama Sociedad Democrática actualmente. En este mismo año, en 1849, se fundó la Sociedad Popular, que se trata de una sociedad fundada por los jesuitas, y se reunían con pretextos religiosos. El pretexto de ellos era religiosos, pero pues también en realidad sus reuniones eran para tratar temas de política. Desde su inicio se podía sentir la poca empatía por el gobierno y por los liberales. Entonces dicha asociación se convirtió en una asociación o organización conservadora, que luego con el tiempo se llamó Sociedad Católica. Estas asociaciones se convirtieron en los centros de reunión de personas con pensamientos políticos. Y también con el tiempo en cada sede se formó su propio partido político con sus respectivos simpatizantes. Ya tanto liberales como conservadores contaban con adeptos de diferentes clases sociales, pero pues no todos los conservadores tenían las mismas características como lo comúnmente eran conocidos. No todos eran esclavistas, burócratas o terratenientes. Así como entre los liberales también se contaban personas que veían el manejo político de una manera muy como para beneficio individual. Eran beneficios económicos individuales. A pesar de
de existir estos dos partidos políticos, el pueblo pertenecía al uno o al otro, más bien por simpatía, que por un acto de ideología a un discurso de algún líder político. En Colombia la pertenencia a un partido político siempre fue y se puede decir que ha venido siendo más bien por una tradición familiar que por una racionalización o reflexión individual, llamémoslo así. Pues lo que hizo que desde este entonces impere o haya imperado el fanatismo por encima del razonamiento individual, convirtiendo a las causas políticas como en motivos de violencia, que ahí fue donde surgió la violencia en Colombia, que fue entre los años 1948 y 1960, que fue la peor época en Colombia, ya que fue solo años de guerra, violencia y asesinatos. La anterior información fue tomada de los siguientes portales o sitios bibliográficos: elpaís.com de Ricardo Silva Romero, bancocultural.org, Álvaro Mejía, y de un PDF que fue encontrado en la plataforma virtual. Muchísimas gracias. Mi nombre es Diana Paola Grisales y hoy les voy a hablar un poco de otras opciones partidistas del siglo XX. Como todos sabemos, en Colombia siempre se mantuvo un sistema bipartidista que fue dominado por el Partido Liberal y por el Partido Conservador. Desde finales del siglo XX ambos partidos entraron como en una crisis y ahora hoy en día pues comparten el poder con otros partidos políticos. Desde a lo largo del siglo XX muchas personas como que no simpatizaban con las políticas y las propuestas de ambos partidos, y fue allí donde empezaron como a surgir nuevas corrientes partidistas, como por ejemplo la Unión Republicana, que fue una coalición política colombiana entre conservadores y unos liberales moderados, que fue inspirada en autores franceses, la cual fue promovida por el político conservador Carlos Martínez Silva. Fue fundada en 1909 y su disolución fue en 1921. Su ideología era el liberalismo republicano y el conservatismo progresismo. Bueno, otro partido para esa época fue la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, que fue un partido político colombiano fundado en 1933 por Jorge Eliezer Gaitán y otros liberales de izquierda que estaban en defensa de los sectores populares y separados por el Partido Liberal. Luego del fracaso de las elecciones de 1934, el partido vuelve a ser un partido liberal. Su ideología era el liberalismo de izquierda. La NAPO fue un partido que fue fundado como un movimiento que fue creado por el general Gustavo Rojas Pinilla y desapareció en 1998. Su ideología era el nacionalismo de izquierda. Otro partido fue el Partido Comunista de Colombia. Es un partido de extrema izquierda en Colombia que fue fundado en 1965 como una fragmentación o una separación del Partido Comunista Colombiano. Su ideología era el marxismo, el leninismo y el maoísmo. Otro partido fue el Movimiento de Salvación Nacional, que fue un partido político creado por Álvaro Gómez Hurtado para poder presentar su candidatura presidencial en Colombia en 1990. Su disolución fue en el 2006 y su ideología era el conservadurismo. Otro partido fue la Nueva Fuerza Democrática, que fue un movimiento que se generó como en el interior del Partido Conservador Colombiano y que posteriormente fue un partido político fundado por Andrés Pastrana. Surgió como resultado como de diferentes disidencias multipartidistas que buscaban como reeditar el movimiento, que en 1982 llevó a la presidencia al conservador Belisario Betancourt. Fue fundado en 1990 y su disolución fue en el 2002.
Su ideología era también el conservadurismo. Y por último tenemos como la Unión Patriótica, que fue un partido político colombiano de izquierda que fue fundado en 1985 como parte de una propuesta de paz, como parte de una propuesta de paz de las FARC a varios guerrilleros a través de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y al Estado colombiano. Fue fundado en 1985 y su ideología era el socialismo democrático, el bolivarismo, la socialdemocracia, el progresismo y el pacifismo. Un partido político es una organización, son un conjunto de personas con las mismas ideas políticas, con la misma forma de pensar en cómo se debe dirigir un país, un departamento o un municipio. Los partidos son instituciones en las cuales se refleja el pluralismo político. Estas contribuyen, promueven la participación de los ciudadanos y contribuyen a la manifestación y a la formación de la voluntad popular, con el objetivo de acceder al poder y de acceder a los cargos por elección popular, y también para influir en las decisiones políticas y democráticas de la nación. Para constituir un partido político, esto se hizo a través de la Ley 130 del 23 de marzo de 1994, donde esta ley le otorgó el derecho a todos los ciudadanos de poder constituir, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, con el fin de que estos puedan divulgar sus ideas libremente ante los otros ciudadanos. Pero para constituir un partido político también se tienen que llevar ciertos requisitos ante el Consejo Nacional Electoral, ya que este es el que le otorga la personería jurídica al partido político. Entre estos requisitos está una solicitud de inscripción, un acta de función, un programa de gobierno, y también probar su existencia con no menos de 50.000 firmas o con un logro en las elecciones anteriores de por lo menos la misma cantidad de votos o de la representación en el Congreso de la República. Ya con estos requisitos, el Consejo Nacional Electoral tiene un lapso de menos de 30 días para aprobar si sí o no le otorga la personería jurídica al partido político. Los partidos políticos también los controla el Consejo Nacional Electoral. Este es dirigido por la Constitución, es la entidad que tiene la obligación de controlar, regular, inspeccionar y vigilar a los partidos políticos para que no vaya a haber ningún plagio. De esta manera, todos los ciudadanos podemos ser participantes dando nuestro voto popular. A través de la votación popular nosotros podemos decidir por qué partido nos gusta más, nos decidimos. Actualmente en Colombia tenemos establecidos 15 partidos con personería jurídica. Entre estos partidos tenemos al Partido Liberal con una ideología centro-derecha a centro-izquierda. Este partido cuenta con 14 senadores y 35 representantes a la Cámara y su director es César Gaviria. Tenemos al Partido Conservador de ideología derecha, tiene 14 senadores y 20 representantes a la Cámara y su director es Hernán Andrade. Está Cambio Radical, centro-derecha, con 16 senadores y 30 representantes a la Cámara. Estamos al Partido de la U, con una ideología centro-derecha, cuenta con 14 senadores y 25 representantes a la Cámara. Alianza Verde, que es centro-izquierda, que tiene 5 senadores y 2 representantes a la Cámara, y su director, Jorge Enrique Restrepo. Tenemos al Centro Democrático, ideología derecha, tiene 19 senadores y 32 representantes a la Cámara. Su director,
el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Los partidos o movimientos políticos con persona jurídica reconocidos por el Consejo Nacional Electoral otorgan el aval a un candidato que los representa en las elecciones populares. El aval es otorgado por el representante legal del partido o del movimiento político. Los representantes de los partidos políticos se eligen por medio de debates y votaciones. Cada partido realiza una convención nacional para elegir un candidato. Pero en Colombia también están los partidos de minorías étnicas. Estos partidos, a pesar de que no pudieron alcanzar el umbral electoral, mantienen su personería jurídica por pertenecer a las minorías étnicas, ya que a pesar de no haber sobrepasado el umbral, obtuvieron una representación en el Congreso. Entre estos partidos tenemos las autoridades indígenas de Colombia, la Alianza Social Independiente y la Alianza Democrática Afrodescendiente. Así se dividen como los partidos políticos en Colombia. Esa información sacada de las fuentes el Universal Política de Colombia y Secretaría del Senado, República de Colombia y Wikipedia. El movimiento político son un conjunto de grupos con finalidades de criterios, intereses y aspiraciones que se constituyen con el fin primordial de alcanzar el poder político. El movimiento político se refiere específicamente a la finalidad de obtener el poder. Los movimientos políticos pueden ser múltiples y variados, pero todos deben de tener en común algunas características consideradas, fundamentalmente para ser ubicadas en los procesos políticos específicos. Cuando hablamos de movimientos políticos, estamos hablando de una fuerza que sale de la sociedad, que empieza a actuar, a organizarse, a formarse, a ponerse en movimiento en una determinada comunidad, en un barrio, en una región o en un departamento. Como todo grupo en movimiento, el movimiento político debe tener identidad, finalidad, visión de totalidad propia para considerarse y ser reconocido como tal. El movimiento es una figura que tiene varias características, entre ellas está la primera, que es una fuerza que nace de la sociedad. Es cuando la gente decide organizarse y decide actuar y se mueve para atender o resolver problemas relacionados conjuntamente con la vida de las personas. La segunda característica es el movimiento este movimiento no requiere de legalidad, es decir, que el Estado lo reconoce, le dé sentencia legal o personería jurídica. Lo que el movimiento necesita es legalidad, es decir, que la gente lo reconozca, lo acepte y apoye a esta fuerza que ha nacido con sus propias necesidades de legitimidad. La tercera característica es el movimiento nace frente al Estado, frente a la política del Estado en distintos territorios, por ejemplo, al frente de problemas del agua, problemas de la basura, problemas del trabajo, problemas de la seguridad y de la vida. Esto es frente al Estado y también contra la política del Estado. La cuarta característica, el movimiento social. Cuando recién nace y tiene todas estas características, la gente de la comunidad expresa los problemas de la convivencia de esta comunidad.
Este movimiento que es social, en sus orígenes, cuando en sus trabajos reconoce las necesidades de la gente mayoritaria que llama pueblo, entonces es popular. Es político el movimiento cuando la gente que está participando dentro de este movimiento descubre que es necesario el poder para que lo escuchen, para que lo miren y para que lo atiendan. La finalidad de un movimiento político es alcanzar el poder, es decir, estar en condiciones de decidir sobre el Estado y su relación con la sociedad y establecer por la razón o por la fuerza su propia visión del mundo como orientadora de la acción estatal. La metodología propia de un movimiento político se refleja en el diseño de la estrategia a seguir para alcanzar el poder, en la formación de uno o más planes de acciones en función de la correlación o las fuerzas en las realizaciones de diversos tipos de acciones en los cuales pretenden alcanzar su finalidad, como lo son las manifestaciones, las marchas, la protesta, las negociaciones o propuestas de pronunciamiento, entre otras. Los movimientos políticos que se producen al margen del sistema o que se denominan extrasistemas son aquellos que incluyen, cuya finalidad es la distinción del Estado y cuya estrategia de acciones se estructura al margen de la legalidad. En esto se ubican los movimientos políticos extremistas, que son como lo son los guerrilleros, los fundamentalistas, los fascistas, los terroristas, entre otros. Esta información anterior fue tomada de la Biblioteca Católica Digital. El autor, los fascistas, los terroristas, entre otros. Esta información anterior fue tomada de la Biblioteca Católica Digital. El autor Jiménez Gilberto, con los movimientos sociales y del Instituto de Investigaciones Social de la Universidad Autónoma. La razón de ser de un movimiento político no se limita en la consecución del poder, sino que se ubica en la motivación que lo ha impulsado a obtenerla. Podemos decir que en este sentido un movimiento político alcanza su plenitud cuando posee un poder necesario para mantener, transformar o destruir al Estado. Esto se trata de rescatar la diferenciación histórica entre los conservadores, reformistas y revolucionarios, cuya existencia modifica los procesos políticos en muchos países del mundo y el efecto del destino en muchos seres humanos en diversos momentos históricos. En primera instancia, tenemos que los conservadores consideran que los gobiernos más prudentes hacen demasiadas concesiones políticas, sociales, económicas y culturales. Por el contrario, los reformistas proponen un sistema mejor, que se impulsen reformas que les permitan ser más funcionales y asimismo puedan manejar la conflictividad social y política. Por último, tenemos los revolucionarios, que plantean que solo un cambio radical puede responder y es capaz de dar respuesta a lo que plantea la sociedad a través de las organizaciones más representativas. Ahora pasamos a hablar de lo que es la duración. La duración de un movimiento político guarda relación directa con su estructura, dinamismo y beligerancia de las fuerzas opositoras. La falta de adhesión política y las formas de acceso del poder e institucionalización es lo que lleva a que muchos partidos o movimientos tiendan a desaparecer.
Cuando un movimiento político alcanza su poder, es ahí donde el pueblo comienza o debe aceptar con entusiasmo esta reforma. En tanto, la visión general de la sociedad no cobre fuerza en las visiones opositoras y las particularidades del diluyimiento, a menos que se quiera manifestar por la vía del fanatismo, que esto es lo que lleva ya a la manipulación, el consenso, y por último sería como el autoritarismo y el totalitarismo, lo que a veces hace que postergue por mucho tiempo el proceso, tiendan a desaparecer los movimientos políticos. Como lo fue, o un ejemplo de esto, fue el movimiento 26 de julio, que esto fue lo que condujo a la Revolución Cubana en 1959. Y el caso del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que se mantuvo en el poder desde 1979 hasta 1990. Ahora pasamos a hablar de lo que es la institucionalización, que es como un riesgo y el reto más grande que puede enfrentar un movimiento político, ya sea que se produzca durante el proceso o una vez se haya alcanzado su finalidad. La institucionalización de un movimiento político es un proceso que tiene que ver con las fortalezas y debilidades de un sistema ideológico que cohesiona al movimiento con la habilidad de comprender o llevar variaciones y al contexto y actuar y adecuar el pensamiento de los diferentes movimientos políticos. Por último, hablaremos de lo que es la posición, que es el reto final de un movimiento político. Cuando no se ha alcanzado su finalidad, lo que se quiere con esto es eliminar las condiciones o a los partidos que han tenido como poder o han ejercido un cargo político o algo, para impedir la conflictividad de la oposición y asimismo dejar a un lado lo que es el mecanismo de la resolución pacífica de las diferencias. Con esto ya pasamos al proceso de la Constitución, que es la posición que inserta lo que se conoce como el paso de la protesta a la propuesta. Ser parte de la oposición es ser capaz de señalar lo que está mal o formular lo que puede ser una solución o estar dispuesto a dar una posible solución para llevarla ya al confrontamiento y debatir y asimismo crear como una solución. El reto más grande se plantea en la actualidad del Estado para responder la eficiencia de los principios demandados por la ciudadanía democrática, que es lo que lleva ya como a que se genere más gobernabilidad. Y por último, podemos decir que todos estos movimientos a partir de la exclusión.